Hola y bienvenidos al canal. Hoy exploraremos la historia de Efraín, un personaje fascinante del Antiguo Testamento que nos revela cómo la gracia y el propósito de Dios se extienden más allá de lo esperado. Descubriremos por qué su legado marcó a toda una tribu y lo que eso significa para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final y abre tu corazón a las enseñanzas que surgen de esta historia bíblica poco conocida pero profundamente significativa. No olvides darle me gusta, suscribirte, compartir este video y dejar tu comentario con lo que más te impactó de la historia de Efraín. Tu participación fortalece esta comunidad. Efraín, hijo de José, recibió una bendición especial de su abuelo Jacob que hizo que Efraín se convirtiera en el líder de una de las 12 tribus de Israel. Ya que era el hijo menor, la bendición que recibió estaba destinada por tradición al hijo mayor. La historia de Efraín es una prueba de que Dios actúa más allá de las tradiciones. Efraín fue uno de los hijos de José, uno de los 12 hijos de Jacob. Su madre era Asenat, hija de un sacerdote egipcio. Cuando Jacob, el abuelo de Efraín, ya estaba viejo, llamó a José para bendecir a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob cruzó las manos al bendecirlos, colocó la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. Esto indicaba que Efraín tendría una posición más alta en el futuro. José intentó corregir a su padre, pero Jacob insistió, declarando que Efraín sería más bendecido y formaría una gran nación. Los descendientes de Efraín se convirtieron en una de las 12 tribus de Israel, desempeñando un papel importante en la historia del pueblo hebreo. La tribu de Efraín fue una de las más fuertes e influyentes, liderando muchas veces a las demás tribus del norte. Sin embargo, la Biblia también relata momentos de orgullo y desobediencia por parte de los efraimitas, lo que trajo conflictos y pérdidas. La historia de Efraín nos enseña que Dios es soberano en sus elecciones y esto puede sorprendernos. A pesar de ser el menor, Efraín recibió una bendición especial. Esto muestra que Dios no se limita a reglas sociales o tradiciones, sino que elige actuar según su voluntad. La trayectoria de la tribu también advierte sobre los peligros del orgullo y la desobediencia, destacando la importancia de confiar y obedecer a Dios. La vida de Efraín nos recuerda que las bendiciones de Dios son fruto de la gracia, no de nuestros méritos. Jacob bendice a Efraín antes que a Manasés. La historia de Jacob bendiciendo a Efraín antes que a Manasés está en Génesis 48. Cuando Jacob estaba cerca de morir, llamó a José, su hijo, para bendecir a sus nietos, Efraín y Manasés. José posicionó a Manasés, el mayor, a la derecha de Jacob, y a Efraín a la izquierda, siguiendo la tradición de dar la mayor bendición al primogénito. Sin embargo, Jacob cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Sucedió después de estas cosas. ¿Qué dijeron a José? Tu padre está enfermo. Entonces José fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo y se incorporó en la cama. Y dijo Jacob a José: El Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: Yo te haré fecundo, te multiplicaré y haré que llegues a ser un grupo de tribus, y esta tierra se la daré en posesión perpetua a tu descendencia. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, los considero como míos. Efraín y Manasés serán para mí igual que Rubén y Simeón. En cambio, los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti, y solo tendrán parte en la herencia que corresponde a sus hermanos. Cuando yo regresaba de Parán Aram, se me murió Raquel, poco antes de llegar a Efrata, en Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿Quiénes son? José respondió a su padre: Son mis hijos, los que Dios me ha concedido aquí. Y Jacob dijo: Acércamelos para que les dé mi bendición.
Israel había perdido vista con la vejez y apenas podía ver. José se los acercó y él los abrazó y los besó. Luego Israel dijo a José, no pensé que volvería a verte y, sin embargo, Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de su padre y se postró rostro en tierra. Después, los tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó, y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era el primogénito. Y bendijo a José con estas palabras, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que en ellos se perpetúe mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac. Que crezcan y se multipliquen en medio de la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, por lo que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y pasarla a la de Manasés, mientras le decía, así no, padre, el mayor es este y debes poner tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se resistió y le contestó. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser un pueblo que será igualmente grande, pero su hermano menor será aún más importante, y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día los bendijo diciendo: el pueblo de Israel pronunciará el nombre de ustedes para bendecir, pues dirán, que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Después Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los llevará otra vez a la tierra de sus antepasados. Y a ti, te doy una franja de tierra mayor que a tus hermanos, la franja de Siquén que yo arrebaté a los amorreos con mi espada y mi arco. Esta inversión de bendiciones muestra que Dios actúa más allá de las expectativas. Él elige y bendice según su voluntad, no según las tradiciones o méritos aparentes. Así como Efraín fue favorecido, Dios usa frecuentemente a los que pueden parecer improbables para cumplir sus planes. La historia nos enseña a confiar en los propósitos soberanos de Dios, incluso cuando parecen contradecir la lógica humana. Dios ve más allá de las apariencias y trabaja de acuerdo con su plan perfecto para cumplir sus promesas. La tribu de Efraín. La tribu de Efraín desciende de Efraín, el hijo menor de José, uno de los hijos de Jacob. Efraín fue bendecido por Jacob de manera especial, por encima de su hermano mayor, Manasés, como vemos en Génesis. A pesar de ser el menor, Jacob declaró que Efraín se convertiría en una gran nación, mostrando que Dios elige según su voluntad. Después del éxodo de Egipto y la conquista de Canaán, la tribu de Efraín recibió una región fértil en el centro de Israel, incluyendo la ciudad de Silo, donde el arca de la alianza fue guardada durante años. Efraín se convirtió en una tribu influyente, liderando a menudo a las tribus del norte. El territorio que tocó en suerte a los descendientes de José partía, por el este, desde el Jordán cerca de Jericó, y continuaba por el oasis de Jericó y por el desierto que sube desde Jericó a la montaña de Betel. Desde Betel seguía hasta Luz, pasaba hacia la frontera de los arqueos en Atarot, bajaba después al oeste hacia el territorio de los jafretitas, llegaba hasta Bet Jorón de abajo y hasta Geser, y venía a salir al mar. Esta fue la heredad de Manasés y Efraín, los hijos de José. Territorio de la tribu de Efraín. 5. Esta fue la frontera del territorio de los descendientes de Efraín, por clanes. El límite de su heredad iba por el este desde Atarotadar hasta Bet Jorón de arriba, a partir de ahí se prolongaba hasta el mar, teniendo a Micmetá al norte. El límite doblaba al este hacia Taanat Silo, luego pasaba al este de Janojá, bajaba de Janojá a Atarot y a Naará y tocaba en Jericó para terminar en el Jordán. Desde Tapuaj, la frontera se alargaba hacia el oeste bordeando el torrente de Caná y venía a parar al mar.
Esta fue la heredad de la tribu de los descendientes de Efraín, por clanes. A ello hay que añadir las ciudades reservadas para los descendientes de Efraín dentro de la heredad de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Los cananeos que ocupaban Geser no fueron expulsados y así continúan viviendo todavía hoy en medio de Efraín, aunque sometidos a trabajos forzados. La historia de la tribu incluye momentos de gloria y desafíos. Líderes importantes como Josué, quien guió a los israelitas en la conquista de Canaán, provenían de Efraín. Sin embargo, la tribu también fue criticada por su orgullo y rivalidades con otras tribus. Jueces 8 y 12. Quejas de los efraimitas. Los de Efraín dijeron a Gedeón: ¿Qué nos has hecho? ¿Cómo no has contado con nosotros cuando has ido a combatir contra Madián? Y discutieron con él violentamente. Gedeón les respondió: ¿Qué vale lo que he hecho yo en comparación con lo que han hecho ustedes? ¿No vale más la rebusca de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios les ha entregado a Oreb y a Zeb, los jefes de Madián. ¿Qué he hecho yo en comparación con ustedes? Con estas palabras que les dijo, se calmó su enfado contra Gedeón. La trayectoria de la tribu de Efraín enseña sobre la soberanía de Dios, que elige a quien desea bendecir, y advierte contra el orgullo y la desobediencia, que pueden traer dificultades incluso a los más favorecidos. Porque la tribu de Efraín fue rechazada. Durante la conquista de Canaán, Efraín recibió tierras fértiles y se volvió influyente en Israel. Sin embargo, con el tiempo, su tribu enfrentó problemas espirituales. La tribu de Efraín fue rechazada por Dios por su desobediencia y orgullo. Los profetas Oseas e Isaías destacan el alejamiento de la tribu de los caminos de Dios. Dios declara: Efraín es dado a ídolos, déjalo. La tribu fue acusada de idolatría, desobediencia a la ley de Dios y arrogancia hacia otras tribus. Contra los sacerdotes y la casa real. Escuchen esto, sacerdotes, atención, casa de Israel, presta oído, casa real. Contra ustedes es el juicio, pues han sido trampa en Mizpa y una red tendida en el Tabor. En Sitín han cavado una fosa, pero yo los castigaré a todos. Conozco a fondo a Efraín y de Israel nada se me oculta. Tú, Efraín, te has prostituido e Israel se ha manchado. Sus acciones no les permiten convertirse a su Dios porque dentro de ellos hay un espíritu de prostitución y no conocen al Señor. La arrogancia de Israel testifica contra él mismo. Israel y Efraín tropiezan en sus faltas, y con ellos tropieza también Judá. Vienen en busca del Señor con sus ovejas y sus vacas, pero no lo encontrarán. Se ha apartado de ellos. Han traicionado al Señor. Han engendrado bastardos, cuando llegue la luna nueva, van a ser devorados junto con toda su herencia. Contra la guerra entre Israel y Judá toquen el cuerno en Gibea, la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Bet-Aven. Te atacan por la espalda, Benjamín. En el día del castigo Efraín se convertirá en ruina, lo anuncio como algo seguro. A las tribus de Israel. Los jefes de Judá desplazan los linderos, pero yo derramaré sobre ellos como avalancha de agua mi furor. Efraín es un opresor, conculca el derecho, se empeña en ir tras los ídolos. Seré, pues, tiña para Efraín, carcoma para la casa de Judá. Ha visto Efraín su enfermedad y Judá es consciente de su herida. Por eso Efraín ha acudido a Asiria y ha enviado mensajeros al gran rey, pero éste no podrá sanarlos, ni curar su herida. Pues yo seré león para Efraín, un cachorro de león para Judá. Yo mismo desgarraré la presa, la llevaré y nadie me la quitará. Me iré, volveré a mi morada, hasta que ellos me busquen, reconociendo su culpa. En su angustia me buscarán. Conversión aparente. Vengan, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y Él será quien nos cure, Él nos ha hecho la herida y Él nos la vendará. Al cabo de 2 días nos devolverá la vida, al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos en conocer al Señor, segura como la aurora es su venida.
Vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que pronto se disipa. Por eso los he golpeado por medio de los profetas, con mis palabras los he quebrantado y mi juicio resplandece como luz. Porque quiero amor y no sacrificio, conocer a Dios y no holocaustos. Infidelidades y traiciones. Pero ellos, como Adán, han quebrantado la alianza y allí me han sido infieles. Ciudad de malvados es Galaad, toda empapada de sangre. Cual banda de ladrones al acecho, así los sacerdotes en grupo asesinan y cometen abusos en el camino de Siquén. He visto cosas horribles en la casa de Israel, allí se prostituye Efraín. E Israel queda manchado. También para ti, Judá, tengo preparado un castigo cuando me decida a cambiar la suerte de mi pueblo. Cada vez que quiero curar a Israel, se manifiesta el pecado de Efraín y las maldades de Samaria. Y es que practican la mentira, el ladrón entra en las casas. Y, fuera, hacen estragos los bandidos. No acaban de tener en cuenta que yo recuerdo todas sus maldades, ahora sus acciones los envuelven y están presentes ante mí. Pactos con extranjeros. Efraín se alía con otros pueblos, es un bizcocho mal cocido. Extranjeros devoran su vigor, pero él ni siquiera se entera, las canas cubren su cabeza. Pero tampoco se entera. La soberbia de Israel testifica contra Efraín, pero no vuelven al Señor, su Dios. Ni lo buscan a pesar de todo esto. Efraín es como una paloma, ingenua y atolondrada. Llaman a Egipto y acuden a Asiria. Y mientras ellos van allí, yo los envuelvo en mi red, los atrapo como pájaros del cielo. Y los barreré por su maldad. Pecado en el desierto. Como uvas en el desierto, así fue mi encuentro con Israel. Como brevas en la higuera así elegí a los antepasados de ustedes. Pero cuando llegaron a Baal Peor se consagraron a la ignominia y se hicieron tan abominables como los ídolos que amaban. Como pájaro que vuela se disipa la gloria de Efraín. No habrá nacimientos, ni gestaciones, ni concepciones. Aunque lleguen a criar hijos, yo se los arrebataré antes que se conviertan en hombres. Ay de ellos cuando yo los abandone. He visto a Efraín como palmera en verdes prados plantada, pero ahora tendrá que sacar a sus hijos y entregarlos al verdugo. Dals, Señor. ¿Qué les darás? Dals un vientre que aborte. Y unos pechos que no den leche. Efraín tampoco cumplió plenamente los mandamientos de Dios. No expulsaron completamente a los cananeos de su tierra, viviendo con prácticas paganas. Además, las constantes rivalidades y quejas, como en Jueces 12, mostraban su orgullo. Tampoco Efraín pudo expulsar a los cananeos que habitaban en Geser, con lo que los cananeos siguieron viviendo en Geser, en medio de Efraín. Y lo mismo le sucedió a Zabulón, no pudo expulsar a los habitantes de Quitrón, ni a los de Naalol, así que los cananeos se quedaron en medio de Zabulón, aunque sometidos a trabajos forzados. Tampoco Aser pudo expulsar a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, ni a los de Mahaleb, ni a los de Asib, ni a los de Yelba, ni a los de Afic, ni a los de Rehob, por eso los de la tribu de Aser, al no poder expulsarlos, tuvieron que convivir con los cananeos que habitaban en la región. Guerra contra Efraín y Galaad. Muerte de Jefté. Los de Efraín se juntaron, cruzaron el Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté: ¿Por qué has ido a combatir contra los amonitas y no nos has invitado a acompañarte? Vamos a prender fuego a tu casa contigo dentro. Jefté les respondió: Cuando yo y los míos tuvimos un gran conflicto con los amonitas, les pedí ayuda y no me la dieron. Como vi que nadie venía a ayudarme, arriesgué mi vida, combatí contra los amonitas y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué, pues, vienen hoy contra mí para hacerme la guerra? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín,
Y eso que estos solían decir, ustedes los galaaditas no son más que fugitivos de Efraín, unas veces en medio de Efraín, otras en medio de Manasés. Galaad cortó a Efraín los vados del Jordán. Cuando los fugitivos de Efraín decían, déjenme pasar, los hombres de Galaad les preguntaban, ¿eres de Efraín? Si respondía, no, 6 le añadían, pues di Sibolet. Pero si no podía pronunciarlo correctamente y decía, Sibolet, entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Perecieron en aquella ocasión 42,000 hombres de Efraín. Jefté fue juez en Israel durante 6 años. Cuando Jefté, el galaadita, murió, fue sepultado en su ciudad de Galaad. El rechazo de Efraín enseña que las bendiciones iniciales no garantizan una fidelidad continua. Dios valora la obediencia y un corazón humilde. Por eso, estamos llamados a permanecer fieles, evitando la idolatría y el orgullo que nos alejan de la comunión con Él. Después del rechazo de Efraín, la tribu enfrentó una decadencia espiritual, política y social que culminó en la pérdida de su influencia en Israel. Cuando el reino de Israel se dividió, la tribu de Efraín pasó a formar parte del reino del norte. El rechazo definitivo llegó con la conquista del reino del norte por los asirios, 2 Reyes 17. Muchos efraimitas fueron exiliados y su tierra fue ocupada por extranjeros. La descendencia de Efraín. En una Crónica 7, 20-29, se detallan los descendientes de Efraín, destacando a sus hijos y nietos. Efraín tuvo hijos como Sutela, Bered, Taat, Elada y Ezer, y sus descendientes. Senda recta, sin tropiezos. Soy como un padre para Israel. Efraín es mi hijo primogénito. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Cuéntenlo luego en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Pues el Señor ha redimido a Israel. Lo rescató de una mano más fuerte. Subirán alborozados a Sión. Acudirán a recibir los dones del Señor. El grano, el mosto y el aceite. Las crías del rebaño y la vacada. Quedarán saciados como un huerto regado. Ya no volverán a desfallecer. Las muchachas gozarán bailando. Junto con jóvenes y adultos. Cambiaré su duelo en alegría. Los consolaré, alegraré sus penas. Saciaré a los sacerdotes. Con la parte mejor de las ofrendas. Mi pueblo se hartará de mis dones. Oráculo del Señor. Así dice el Señor. Se oyen gritos en Ramá. Quejidos y un llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Y se niega a ser consolada. Pues se ha quedado sin ellos. Así dice el Señor. Contén tus gemidos y tu llanto. Reprime las lágrimas de tus ojos. Tus penas serán recompensadas. Volverán del país enemigo. Oráculo del Señor. Tu futuro rebosa esperanza. Tus hijos volverán a su patria. Oráculo del Señor. He oído claramente. El lamento de Efraín. Me has tratado con dureza. Como a un novillo sin domar. Y ya estoy escarmentado. Haz que vuelva y volveré. Pues tú eres mi Dios, Señor. Tras volver, me he arrepentido. Ahora que lo he comprendido. Me doy golpes en el muslo. Estoy abochornado y avergonzado. Al tener que soportar la vergüenza. De lo que hice en mis años mozos. ¿No es Efraín mi hijo querido? ¿No es mi niño encantador? Cada vez que lo reprendo. Vuelvo a acordarme de ello. Mis entrañas se conmueven. Me apiado sin falta de él. Oráculo del Señor. Instala mojones, coloca postes. Atención a la senda. Al camino que recorres. Vuelve, doncella de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante?
muchacha rebelde? El Señor ha creado algo nuevo en el país. La mujer cortejará al varón. Aprendamos de Efraín a valorar las bendiciones de Dios, a vivir con humildad y a permanecer fieles a Él.